nuevamente. Mi nombre es Heriberto Velázquez y actualmente estudio en la Universidad Abierta y a Distancia de México. La presente actividad lleva por nombre asignación a cargo del docente correspondiente a la unidad 3 de la asignatura Investigación de Operaciones 2. En la siguiente, aquí la actividad nos indica desarrollar un ejercicio o resolver un problema de tipo logístico en el que podamos utilizar una de las metodologías estudiadas durante el curso. De mi parte yo me enfoqué en tomar como ejemplo lo que vendría siendo la siguiente actividad, que hace referencia a un problema logístico relacionado con un problema de rutas. En este caso, en el ejemplo ya nos está pidiendo obtener una minimización de costos y por ende obtener la ruta más adecuada para poder aprovechar en este caso la mayor cantidad de envíos. Es un problema que ya tengo identificado. De hecho, lo tengo ya, digamos que en Excel, para nada más poder explicar un poquito cómo funciona y con la herramienta de Solver. En este caso, vamos a utilizar lo que es este software, este pequeño programa, que en este caso lo contiene Excel internamente y que se llama Solver. Ok, dentro de la problemática, como podemos ver o darnos cuenta, ya tenemos lo que es planteado la problema de red, tenemos los nodos y en este caso los costos por envío, o más bien las distancias, que es lo que podemos estar observando aquí. Tenemos también lo que son algunos indicadores. Aquí, como podemos darnos cuenta, ya contenemos esta tabla en Excel. Ya tiene algunas fórmulas planteadas en las que pues nos es más fácil identificar lo que es la solución. Tenemos también algunas restricciones que ya tenemos mediante unas fórmulas, y bueno, voy a explicar un poquito de qué se trata. Tenemos en esta parte lo que es los nodos, que en este caso obtenidos mediante la imagen, es decir, que de el nodo 1 hacia el nodo 2 tenemos una distancia de 100 kilómetros, por así decirlo. Del nodo 1 al nodo 3 tenemos una distancia de 50. Del nodo 1 al nodo 4, como podemos observar, tenemos 40 kilómetros. Y así sucesivamente con los demás indicadores. Podemos ir agregando los datos que requeremos en el problema. En esta pequeña tablita que yo elaboré, aquí es donde se van a ver reflejados los datos o los resultados, que en este caso pues ya los tenemos por default aquí con la respuesta. Voy a explicar más o menos cómo fue el proceso de solución. Es decir, aquí vamos a borrar lo que es los datos obtenidos, y en esta parte vamos a ver lo que es la solución del problema. En ello pues necesito explicar un poco cómo llegué a la solución. Aquí utilicé la fórmula sumar si, en la cual hace referencia a todo lo que vendría siendo la columna de los nodos, desde A3 hasta A26. Esto obviamente por default la misma fórmula nos solicita pues ir agregando más criterios o datos. Aquí agregamos G3, que vendría siendo el nodo 1, que en esta parte es donde vamos a obtener los resultados y le va a permitir al programa Solver obtener la solución más adecuada. Y posteriormente igual, como
suma producto, nos utilizamos lo que es la columna en la ruta, que en este caso es esta columna amarilla, en donde se van a arrojar, o el programa software por default va a arrojar los resultados o los datos en número binario, y por ende va a ser la solución que se va a acercar más en este caso a la ruta más económica. Eh, Igual aquí tenemos que hacer una resta, igual utilizamos la misma fórmula, sumar sí, pero aquí utilizamos lo que es la columna B, que es el indicador hacia dónde va ese nodo. Esto es desde B3 hasta B26. Igual utilizamos como referencia G3, que es el nodo 1, y en la siguiente multiplicación ocupamos lo que es la columna en la ruta otra vez para poder obtener los datos. Ya eso una vez generado lo que es la fórmula, la multiplicación y la resta de todo ese tipo o más bien de los datos ingresados. Eh, Como podemos darnos cuenta, aquí ya tenemos lo que son los datos eh, por default, y lo que hice para poder obtener los demás hasta el nodo 13 fue agregar un signo de pesos, por así decirlo, en el que pues podemos jalar todos los datos sin que se pierda la fórmula y se altera pues algún cambio, ¿no? en el programa solver. Acá de este lado tenemos lo que es el suministro, que en este caso es un indicador que también requerimos. Es un indicador que también lo requiere el programa solver. Aquí nada más utilicé algunos datos como referencia que van desde el número 1, los demás datos hasta el menos 1. Es decir que son datos en binario que posteriormente se van a ver reflejados en esta siguiente o en esta columna de ruta, y que por ende el programa solver los va a generar por default. Esto una vez las fórmulas aplicadas. Aquí un dato importante que necesitamos es la suma producto, en este caso es la distancia total, eh, generada por lo que es la representación gráfica de los nodos. Aquí yo lo que hice para obtener ese dato fue utilizar la fórmula suma producto, en la que por ende se multiplica toda esta columna y se multiplica con la columna de distancia, es decir, en la ruta por la columna distancia. Se multiplican todos estos datos con los datos obtenidos en binario de esta columna amarilla. Todos estos datos los vamos a arrojar en el programa Solver, de los cuales a continuación voy a abrirlo. Podemos darnos cuenta que aquí ya tengo algunos datos, y lo que vamos a hacer aquí es restablecer todo para darnos más o menos cuenta de cómo se obtuvieron. Eh, ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es darle en restablecer todo para poder generar nuevamente la información o los datos arrojados. En lo que es establecer el objetivo, vamos a seleccionar lo que es la distancia total obtenida. Posteriormente vamos a seleccionar las celdas que vienen siendo los datos que queremos se vean reflejados. Aquí vamos a agregar las restricciones, en la cual vamos a utilizar la siguiente columna. Esta debe ser igual a estos datos que fueron los que, en este caso, los indicadores que necesitamos Solver haga en este caso la operación necesaria para poder obtener los datos en la ruta, en la columna amarilla, que vamos a darle a agregar. Y la siguiente restricción, vamos a agregar todo lo que son los datos de la columna amarilla, y estos deben de estar en binario. Aquí le vamos a dar a aceptar y ya tenemos los datos nuevamente. Lo que queremos es que se maximicen los datos,
aquí vamos a utilizar el sistema más apropiado, que en este caso utilicé Simplex, y posteriormente vamos a dar clic en resolver. Como podemos ver, aquí ya obtuvimos algunos datos. Aquí nos dice que Solver encontró una solución y aquí le vamos a aceptar. Entonces aquí lo que podemos ver es que la ruta más económica sería utilizar el nodo 1 hacia el nodo 4, es decir, utilizar de aquí esta distancia para posteriormente utilizar el nodo 3 hacia el nodo 4. Como podemos darnos cuenta, son los nodos en donde obtuvimos un valor numérico y que por ende pues esto nos da a indicar que es la ruta que debemos tomar. Entonces dijimos que en el primer nodo tenemos la ruta que se generaría del nodo 1 al nodo 4, posteriormente del nodo 3 al nodo 4 y, y así sucesivamente. Como podemos darnos cuenta, podemos utilizar una serie de combinaciones y por ende Solver nos va a arrojar los datos de acuerdo en las indicaciones que le hagamos, en este caso las restricciones. Ok, regresando a la solución anterior, aquí volví a utilizar lo que es el programa Solver y obtenemos lo que son los datos ya de manera correcta, en la que nos indican que la ruta más económica sería del nodo 1 hacia el nodo 2, es decir, que vamos a utilizar esta dirección, posteriormente del nodo 2 al nodo 5, y nos indica que del nodo 5 al nodo 7, posteriormente del nodo 7 al nodo 10, que en este caso estamos tomando esta ruta, la de arriba, del nodo 7 al nodo 10, para finalizar en el nodo 10 hacia el nodo 13. Así es como llegamos a esa solución y fue como se utilizó el programa Solver en el planteamiento del problema logístico. De antemano me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo. Espero haya sido de agrado el video y quedo al pendiente de sus comentarios. Muchísimas gracias por su atención.